Hola, ¿qué tal, comunidad de Haciendo del Turismo? Sean bienvenidos a este espacio donde estamos compartiendo diferentes temas turísticos y en esta ocasión nos toca el episodio número 6, en donde hablaremos de un tema muy interesante para todos los que nos están escuchando y todos los que nos están viendo a través del canal de Facebook, también a los que nos ven en YouTube y, por qué no, en Radio Red Turística en Spotify. Y en esta ocasión nos toca el episodio 6, una copa, mil historias. Y para ello nos acompaña Víctor Alpizar, en donde hablaremos justamente del boom del turismo enológico en el occidente mexicano. ¿Cómo estás, mi estimado Víctor? Hola, Fer, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto, un placer estar aquí haciendo del turismo. Claro que sí, muchísimas gracias por traernos este tema tan interesante. Hemos hablado anteriormente de temas de guías de turistas, de agencias de viajes, de las experiencias turísticas. ¿Y por qué no hablar acerca del vino, la importancia del vino en esta parte del mundo que es México? Y para ir abordando un poco más del tema, antes de ello, ante toda la audiencia, nos gustaría que te presentes, que hables un poco sobre tu semblanza, experiencia personal y Ujú. profesional dentro del sector turístico. Bueno, pues esencialmente soy licenciado en turismo y tengo la maestría en turismo en el Politécnico, el doctorado en turismo en la Universidad de Anáhuac y el postdoctorado en turismo en la UDIMA de Madrid. Y esencialmente, ¿qué tengo que ver con el turismo del vino? Bueno, pues, cuando estaba estudiando la maestría, surgió la curiosidad de ver ese fenómeno que estaba sucediendo particularmente en Querétaro, donde la gente estaba dispuesta a desplazarse para, pues, vivir estos elementos, este turismo, o teniendo como punto de común el vino. Entonces, bueno, pues hice la tesis, la ruta del vino de Querétaro, y a partir de ahí, pues me di cuenta que evidentemente es un placer el beber vino, el disfrutar el vino, pero también desde la perspectiva de mercado, es un mercado que tiene una importante cantidad de turistas, pero tiene una importante cantidad de dinero que genera el sector. Claro que sí, el vino tiene una gran historia en México, una gran competencia internacional, por ahí de una enfermedad que se dio hace algunos años, que casi terminaba con el vino en la parte de Europa, y Ujú. ahora, bueno, todo lo que sabemos de manera internacional, que a lo mejor nos cuentas un poco de la historia Sí. de ese tema. Pero muy bien, realmente tu experiencia profesional que te ha llevado a este conocimiento, expertise acerca de la etnología, acerca de la Ujú. vitivinicultura. ¿Qué es para ti o más bien, cuál sería para ti el destino primordial del vino mexicano? Sabemos que el vino se da no nada más en la ruta de Querétaro, que ya estabas comentando de parte de tu proyecto, pero Sí, también se da en Baja California, sí, en sí, Chihuahua, sí. se da en Guanajuato y en otros estados, porque justamente México cruza la franja del vino, ¿no? Ujú. Coméntanos cuál es de tu perspectiva esta característica que tiene cada uno de estos destinos para el vino. Sí, pues mira, aquí lo pondría en dos partes. Existe evidentemente una cultura del vino en México por la herencia española, que al final del día cuando viene este tema de la conquista de la colonia, pues evidentemente se necesitaba vino, los frailes necesitaban vino para la ceremonia de la religión católica y plantaron una serie de viñedos, particularmente en Querétaro, ¿no? Que es donde tenemos el centro del país, la base más importante en cuanto a las iglesias, a cuanto a las órdenes mendicantes que llegaron del Nuevo Mundo y se generó buen vino. Posteriormente, bueno, pues era de tan alta calidad el vino en esa región que pues al rey de España en esos días no le gustó mucho ese tema, entonces pues mandó a quemar todas las viñas y el único vino que llega a México era importado. Después viene, bueno, pues toda la historia que conocemos de México y hasta por ahí de principios de los 80 se comienza a ver el vino como un elemento turístico. Te puedo hablar de que, a reserva de los estados que ya se mencionaron, existen 17 estados en el país donde se produce vino.
vino para beber. ¿Cuál es la diferencia esencialmente entre la uva que probamos todos los 31 primero de enero al vino o con la uva que se hace vino? Pues la uva del vino se llama Vitis vinifera. Es una uva muy pequeñita que concentra una cantidad importante de azúcar porque necesita estar muy estresada, es decir, a diferencia de la uva de mesa, que es gorda porque tiene mucha agua, la Vitis vinifera es muy delgadita, muy pequeña, pero tiene una gran concentración de azúcar. Tanta concentración de azúcar que cuando lo pruebas parece amarga. Entonces, esa uva únicamente se da con ciertas condiciones climatológicas, esencialmente de mucho calor y un terreno muy seco, que nos proporciona pues el Bajío, el occidente del país, y particularmente la zona de Baja California. Hay alrededor de 10,000 hectáreas de vino en el país, pero el 70% de estas se concentran en Baja California. Pero aquí hay un dato muy interesante que tiene que ver con el vino. Si bien es cierto que la mayor parte de las viñas del país están en Baja California, y que tienen evidentemente el 70% de la producción, en cuanto al turismo, particularmente Querétaro en 2025 generó un poquito más de 1 millón de visitantes a los viñedos, y Baja California por ahí de 860,000. Entonces, cuando hablamos de turismo de vino, si bien es cierto que la calidad de vino es importante para el turismo, que es un punto que me gustaría ver después, también es cierto que el turista lo que busca es divertirse con el vino, sonreír con el vino, generar nostalgia con el vino, es decir, emociones producidas a través de visitar los viñedos, de visitar las casas productoras y sobre todo de beber el vino. Y para estos elementos, particularmente Querétaro, seguido de Guanajuato, pasando inclusive por Hidalgo hoy, pues la gente está buscando estos lugares con un aspecto más turístico que enológico, y que es una diferencia importante. En resumen, no necesitas necesariamente un vino de calidad, que sí es importante, pero necesitas generar una experiencia turística fortalecida a través del vino y la viña. Muy bien, muy interesante. Por ahí más adelante haremos menciones de nuestros colaboradores que justamente tocan un tema de una experiencia con vinos en Querétaro. Y aunado a ello, pues justamente hablando del tema principal que es el boom de esta parte etnológica o del vino en México, si nos comentas algunos antecedentes, ya bueno, ya comentabas de que trajeron la uva de España, pero ¿cómo se fue dando el auge? Repercusiones que hubo con estas cuestiones internacionales cuando querían que México dejara de producir vinos en aquellos ayeres, pero la potencialidad que tiene hoy en día México para ser factor principal en la producción de vinos. Sí, bueno, abordándolo desde dos perspectivas. Uno, de la perspectiva enológica, la perspectiva de vitivinícola. Durante estos años, pues tenemos una tradición de vino, así como la tiene en Argentina, que bueno, pues es más común beber vino que esta parte del mundo, que no perdemos de vista que era el virreinato de Río de la Plata en esos días también en Argentina. Ahí, bueno, no tuvo ese efecto, pero aquí perdimos una cultura de consumo de vino que, pues, a finalidad tenemos herencia europea, y que, bueno, pues cuando vayamos a Europa, o quienes hayan ido a Europa, saben que existe toda esta tradición que tenemos en México. Entonces, esencialmente se perdió. ¿Cómo se va recuperando? Pues a través esencialmente de la globalización. Y me acuerdo por ahí de los años 80, que lo que más llegaba a consumirse como producto local, un destilado, particularmente el brandy, y teníamos empresas como Viejo Vergel y particularmente Valle Redondo en Aguascalientes, que era, digamos, de estos lugares donde se comenzaba a producir un vino de calidad. Y bueno, pues todavía existe el vino California, que lo hemos consumido, ¿no? Digamos que al ser en el occidente del país, pues se seguía con esa cultura del vino. Posteriormente, por ahí de finales de los 90, llega Freixenet a consolidarse, porque estaba en México, se consolida como una productora muy importante de vino, pero también Freixenet se da cuenta, porque España, Freixenet es una empresa catalana. En España, pues había gente que estaba dispuesta a pagar por visitar las bodegas, se da cuenta de esto Freixenet y empieza a ofertar pues bueno, conoce las bodegas, conoce dónde se hace el vino, y comienza desde el turismo a fortalecer la cultura de consumo del vino en México, que insisto, son dos cosas diferentes, el consumo del vino y el turismo enológico, pero que van de la mano, aunque sean diferentes. Entonces comienza por Querétaro, pero oye, pues adelantito tenemos Valle de Redondo, ahí en Aguascalientes, muy cerquita de Querétaro, pero más adelante, si nos vamos por la misma carretera, la carretera 54, pues podemos llegar hasta Coahuila, donde está Casa Madero, que bueno, una de las primeras casas productoras de vino, sí, de la familia Madero, del expresidente Madero, y que también llega a tener buenos de
de calidad. Y si seguimos por esa carretera, la famosa Panamericana, pues podemos llegar hasta Baja California, ¿no? Que bueno, que ahí viene la fortaleza de los vinos. Entonces, digamos que el turismo ha servido para consolidar otra vez o reconsolidar o comenzar a ver una cultura de consumo de vino que ha aumentado. Entonces, en la medida que ha aumentado el consumo del vino en el país, pues aumenta el interés por conocer dónde se produce el vino y todo lo turístico que tiene alrededor. Y a la vez, esto ha generado pues una cantidad muy importante de empleos, alrededor de 550,000 empleos. O sea, es un buen dato porque esta parte nos está generando un ingreso vía turismo. El tema del turismo es que em, tiene esta capacidad para mejorar la calidad de vida de la gente. Y el enoturismo no podemos perder de vista que lo está haciendo, lo ha hecho y bueno, tiene el potencial para seguir consolidándose. Sí, justamente como bien lo comentas, ¿no? La parte Ujú, de lo que se perdió principalmente de la cultura del vino, que vamos a entrar un poco más a ujú. detalle de ello. Y ojalá nos patrocine ahí Freshnet, Oh, ya que bueno, se mencionó, Freixenet, Casa Madero, Casa Madero, Valle Redondo. que aquí nos puedan patrocinar, ¿no? Pero hay un dato adicional, ¿no? Realmente, pues estas son empresas muy famosas, o más que famosas, conocidas, pero también en lo que mencionas de Querétaro hay vitivinícolas en la parte, aunque son familiares, más pequeñas, como tú Ujú. dices, hay más de 10,000 hectáreas de vinos y algunas son pequeñas productoras que en México ya está aprovechando. Recientemente te comentamos que fuimos a Querétaro a una experiencia con travel managers y meeting planners a conocer la diversidad que ofrece Querétaro justamente en otros viñedos, en otras propuestas de valor para el sector turístico. Y bueno, cada uno de los destinos, como tú bien sabes, es diferente. Aunado a ello, hablando de la cultura del vino, y justamente que viene la vendimia en Querétaro, que ya estamos a meses, o si no es que a meses, a semanas de que empiece la vendimia en Querétaro, porque en cada destino es diferente. En Aguascalientes es otra temporada, y así sucesivamente por el tema de los climas o el tema de cuando se da la uva o la vid del vino. ¿Qué es lo que le recomiendas al viajero nacional, que es el principal que nos está viendo, y al viajero internacional, cómo llevar o de manera correcta o qué sería para aquellos que no comprendan esta parte la cultura del vino, ¿no? Cómo degustar, cómo saber las notas, qué es lo que tengo que yo hacer como turista, como viajero o como catador ya, Mm. para poder tener una buena experiencia con los vinos en cualquier digamos, empresa o cualquier viaje que yo tenga. Sí, pues mira, primero que todo, disfrutarlo. La verdad es que eh, hay, digamos, tres tipos de vinos, tres tipos de turistas del vino. El primero sería pues el aprendiz, ¿no? Cuando sabes que te gusta el vino y tienes esa curiosidad. Entonces, este mercado, este segmento de mercado va esencialmente a beber vino, a tomar fotos de los viñedos y esencialmente pues a conocer. Posteriormente está el que ya fue más de 2 veces y comienza a hablar de más calidad en el vino y tenemos al último, que es el más pequeño de los mercados, pero el que deja más dinero, el conocedor del vino. Ya no solamente es la producción, sino el tipo de producción, la calidad del vino. Y aquí me gustaría enfatizar un elemento en cuanto a calidad del vino. Si bien es cierto que México tiene una cantidad impresionante ya de medallas por vinos que se han producido, medallas con premios internacionales, medallas de oro, de plata, por la calidad de los vinos, particularmente la uva de vino tinto, que es buenísima en el norte, lo que es Baja California, el Cabernet, que se da muy bien en el centro. No se diga el vino espumoso, que Freixenet es el rey del rey espumoso en México. Pero aquí hay una clave. Sí me concentraría en el turista porque hay que disfrutarlo, pero yo me concentraría más en los productores, en las personas que tienen las casas productoras de vino, porque aquí sí hay una tarea pendiente, Fer. Si bien es cierto que es padrísimo de repente encontrar viñedos o ejercicios de viñedos familiares, el vino que se produce no suele ser de mucha calidad por dos razones. La primera, el clima comienza a llover mucho y como hablamos al principio, se necesita que el terreno sea muy seco.
Entonces, cuando no es lo necesariamente seco el terreno, no es lo necesariamente caliza la piedra en la cual se da la uva, tarda más en madurar. Por eso aquí generalmente en Europa se da por ahí de mayo, junio la vendimia y aquí a veces hasta agosto llega, porque se necesita mucho calor para que la uva pues llegue a estresarse demasiado. Entonces, cuando no hay ese estrés en la uva, se da un vino de muy baja calidad, inclusive cuando lo pruebas no sabe a vino, sabe diferente. Por eso Sabe es, al jugo del Oxxo. no, es que, Ni es que, eso. es que lo puedes ver, un vino debe ser claro cuando lo ves. Mm. Y cuando vamos a estas productoras que están haciendo un ejercicio importante, insisto, pues ves como turbio el vino, parece como jugo. Yo he visto vinos así y no está bien porque, insisto, cada vez hay gente que comienza a conocer las características de un buen vino. Pero ¿cuál es, digamos, la materia pendiente? No tenemos enólogos. ¿Qué es el enólogo? Bueno, digamos, dos conocedores del vino. El de las propiedades organolépticas, que es el destapar una botella, hablar de a qué huele, a qué sabe, qué contiene, qué tipo de uva es. Y el que fabrica el vino, esencialmente el que sabe qué tipo de terreno para qué tipo de vid se necesita. Ese es el enólogo. El primero es el sommelier. Y bueno, pues existe aquí una cantidad de sommeliers importantes. Sí. Recientemente, justamente ahorita que tocas el tema, Ujú. era una de las preguntas que teníamos ahí. ¿Consideras justamente que hay sommeliers, enólogos? Pero qué bueno que lo tocas. En México, sommeliers sí hay, y varios de los que hemos encontrado son de los que se van a Europa, estudian para sommelier y regresan, porque también ahí hay un detalle. En México no hay como una escuela que te prepare directamente para ser sommelier, hasta donde yo conozco. No sé si Ujú. nos puedas compartir ahí algunos detalles. Sí, bueno, en el caso de sommelier, en este paréntesis bueno, hace mucho tiempo estaba el diplomado para sommelier que lo impartía Pedro Poncelis, uno de los tremendos, para mí uno de los mejores sommeliers del país. Y él tenía, digamos, este diploma, pero hoy en día existen escuelas. Por ejemplo, está la escuela patrocínanos Ricardo Espíndola, si nos estás escuchando. Escuela de Ricardo Espíndola, por cierto, egresado de la De la Superior de Superior de Turismo. Turismo. Ernesto Garza, que bueno, pues, pertenecían a estas generaciones de Pedro Poncelis y que el día de hoy pueden dar el diplomado para ser sommelier. Es decir, se abrió de un tiempo a la fecha, se abrió la posibilidad de que existan escuelas con sommelier capacitados hechos en México que, bueno, pues puedes acceder a este diploma. Bueno, el ser sommelier es un diploma Pero al es final un del día. tema reciente, Sí, ¿no? sí, sí. Porque sí falta con el tema de el etnólogo, el que estudia el suelo para que se desarrolle el proceso de la uva, y el sommelier, que digo, ya hay, digamos, Freixenet, ¿no? Que ellos tienen sus sommeliers, pero ya la tarea que nos estás dejando, ¿no? Saber entender que las casas productoras más pequeñas, pues sí les falta invertir en esa parte. Sí, les falta, bueno, más allá de la inversión, yo lo pondría lo que pasa es que en México no había una oferta de enólogos. La Universidad de Baja California, Campus Ensenada, por cierto, apenas 2019, sacó la licenciatura en enología y apenas está haciendo los primeros enólogos mexicanos. Acaba de salir la primera generación de enólogos mexicanos, porque si querías ser enólogo en México, bueno, tenías que estudiar agronomía en Chapingo y bueno, conocía las propiedades del piso y también hay unos enólogos, aunque bueno, se hacían enólogos, como dices, en otros países del mundo, pero la primera generación de enólogos mexicanos la acaba de sacar la Universidad de Baja California, la UABC en Campus Ensenada. Y bueno, porque no había, porque no nos habíamos dado cuenta, porque no habíamos vuelto a ver, sí, conocer las propiedades del vino, pero también cómo se hace un buen vino. Y particularmente las casas productoras que son independientes, por llamarlo de alguna manera, pues no tienen un enólogo, o sea, medio tienen la noción. Igual y no lo necesitan porque el mercado lo que quiere es tomarse una foto en una viña bonita y tú con tu copa y tu sombrerito y todo, que está bien también esa parte, el poder compartir en redes sociales, el capital social vende mucho, pero también la otra, no descuidemos que el hecho de vender, no descuidemos la calidad del producto, que al final del día deja de ser el vino y para que un vino tenga calidad necesita un enólogo que conozca el piso. Te voy a platicar un caso de la enología. Hay una uva que se da en el norte de Italia, en las partes altas, el Nebbiolo. Tiene unas características propiamente, se da pues allá arriba, en del Alpi. Y en México tenemos uno de los mejores Nebbiolos del mundo, en L. Acheto. Por cierto, L. Acheto, pues aquí está la oportunidad de patrocinio Aquí está el también. espacio, ya. Este, pero
Pero el Cheto, un enólogo italiano, tuvo la habilidad para desarrollar esa uva en Baja California, que fue muy raro, hizo uno de los mejores nebbiolo del mundo, muy premiado ese vino. Y a lo que quiero llegar es, necesitamos esos especialistas que ya comienza a ver en México, concientizarnos que un vino de calidad nos va a dar un mejor turismo, un turismo de mayor calidad, un turismo que esté dispuesto a gastar. Y cuando hablo del gasto, no es como que el turista, a ver, paréntesis, el turista no gasta más porque no sabe que tiene que gastar más, porque nosotros estamos vendiendo haciendo un producto que ni siquiera tienes que pensar en el precio porque te está emocionando, porque digo, yo tengo un tema con esto de emociones y experiencias. No me gusta decir que el turismo es una experiencia, me gusta decir que el turismo es una emoción, porque al final del día es lo que nos queda, no es lo que guardamos en el tiempo. Pero entonces, cuando tenemos un vino de calidad, cuando tenemos destinos de calidad, pues en automático dejan de ser destinos baratos. O sea, por ejemplo, Disney, pues la gente no dice cuánto cuesta Disney. Sabes que vas a gastar en Disney, pero no te regresas por cuánto gasto, cuánto no gasto, sino lo que me emocionó Disney para ir. El turismo del vino tiene este potencial. Porque es una emoción, porque no solamente en las rutas del vino vas a beber vino, vas a apreciar, vas a ver los viñedos, vas a divertirte con tu pareja, con tus amigos, vas a comer algo sabroso maridándole el vino, pero también te puedes subir un globo para hacer una cata en el aire. O sea, necesitamos historias que platicar. No necesitamos productos baratos. A veces pienso que el turismo del vino se malbarata. Hay tours muy económicos. Buen punto que estás tocando. Voy a poner un paréntesis, un ejemplo. Una colega que es DMC de San Luis Potosí, porque también en San Luis Potosí Hay hay vino, como no, vinos. las señoras de 13, claro. Ella nos comentaba que justamente ella tenía relación de trabajo con la parte de los Sí. vitivinicultores de ahí. Pero lamentablemente, justamente con este otro tema que tú tocas de que la gente solo quiere ir al viñedo por la foto, pues empieza a bajar la calidad. No, vemos los dos contrastes. La parte de la emoción, conocer el vino, degustar el vino, qué es lo que te transmite, y la otra es el cuál es tu tipo de cliente, porque ahora hablamos de los nichos de mercado, porque si es alguien que sabe de vino y que va a degustar un buen vino, pues va a pagar por vivir esa emoción, ¿no? Hace unas semanas hablábamos de la experiencia, pero ahora tenemos otra visión con lo que comentas de las emociones, ¿no? No nada más son experiencias, pero justamente es ahí donde siento yo que empieza a desvalorizarse. Si solo vas por la foto, aquí nos comentaba ella que le empezaron a cerrar las puertas en los viñedos porque no los abrían siempre para el público, y ahora con que no están generando la derrama económica y que lo quieren más bajo el precio, pues es en cuando empieza a desvalorizarse, ¿no? Dentro de esos factores, pues viene esta parte de retomando la cultura del vino. El que viaja realmente tiene la cultura, sabe por qué viaja, sabe dónde o cuánto tiene que invertir para llevarse una buena emoción, una buena experiencia. ¿Qué es lo que requiero yo para vivir una gran experiencia, ¿no? En este concepto, una gran emoción. ¿Qué nos puedes compartir de esta perspectiva o de este comentario que yo te estoy dando para ampliar este espacio? Sí, bueno, qué bueno que tocas este tema en San Luis Potosí, pues estaba la Cava Quintanilla. Y sí, fíjate que a veces abren, a veces cierran. O sea, a ver, en el caso de Querétaro sucedía lo mismo, ¿eh? Algunas cerraban, algunas abrían, nada más abrían los fines de semana, pero pues como es un producto, igual y puedes descansar ciertos días, pues no puedes cerrar toda la semana, evidentemente, porque el turista va a emocionarse. A ver, el turismo del vino está presentando una oportunidad tremenda en términos de producto turístico, porque la gente no sabe lo que quiere. Entonces, cuando la gente no sabe lo que quiere, tienes que irlo a emocionar. Y el turismo del vino es tremendamente emocional. Que he visto, evidentemente he tomado N cantidad de tours por todas las rutas del vino posible de México. Conozco algunos productores, conozco algunos viñedos, no todos, me encantaría conocerlos todos, pero me atrevería a decir que quizás la mayoría. Pero lo que yo he visto en algunos tours es que efectivamente, Fernando, nada más vamos por la foto. Y cuando hablamos, a mí me gustaría, por ejemplo, catar vino o probar un vino, o que alguien que me dijera, llevarme un conocimiento, algo que platicarte después. A veces esos tours ni siquiera están incluyendo una cata, o la cata la está dirigiendo, ni la dirige, nada más te sirven vino y ya bébele, ¿no? O sea, ¿qué me llevo emocionalmente hablando? O sea, yo creo que en los tours, si pudiera hablar de como la gente no sabe y quiere saber, yo me iría a ver, realízate un tour, pero sí o sí debes de tener un viñedo bonito y una cata de vinos
ya sea con un con un sommelier de ahí o con un sommelier que lleve el tour. Porque la persona que va tiene que saber de vino al menos lo básico, los colores, los sabores, qué no identificar, porque eso lo va a contar. Y cuando tú le cuentas a alguien de ese conocimiento, pues se va a replicar. Y entonces el turismo del vino se va a valorar. O sea, de verdad yo hay veces que veo tours ahí muy económicos que digo, pero ¿cómo? Pues apenas nada más la entrada lo que cubre y digamos la gasolina de las camionetas. Y cuando los tomas, porque dices, bueno, pues vamos a ver, porque los he tomado, ¿no? Efectivamente es eso, es una foto, te regresas, pero no me emocionaste, no me contaste nada, no tengo una anécdota que llevarme más allá de una foto, visité este viñedo. Y también le afecta al viñedo, porque pues ni siquiera se dice, en este viñedo pasó esto. ¿Qué pasa voy a irme, elevarme un poquito, qué pasa en la ruta de vino de Champagne en Francia? Ahí cada empresa, o sea, cada chateau, esa productora de vino, te cuenta la historia de que ellos fueron los del champán, ¿no? Y vas a Vivier Clicquot y te cuentan la historia de la viuda de Clicquot, y vas a Dom Perignon y te cuentan la historia de que los monjes fueron los que descubrieron este vino al almacenarlo, etcétera, etcétera. Pero si vas a Montchandon, te cuentan otra historia. Pero son diferentes, es un mismo producto con diferentes historias, con diferentes elementos que contar más adelante. Y eso estamos careciendo de eso en México por enfocarnos a la masa, estamos bajándole a un producto la emoción. Fíjate que era algo que estábamos hablando antes de empezar la transmisión, lo que Ujú. te decía, digo, en parte felicitar, ayer fue 7 de julio, Día Nacional del Agente de Viajes, a todos los agentes de viajes, más allá de una asociación, más allá de una organización, todos aquellos prestadores de servicios que hacen de manera consciente, responsable su trabajo, felicitarlos por este día. ¿Y qué tiene que ver esa felicitación con lo que voy a mencionar? Justamente el agente de viajes es el que debe, no es el único, pero es el factor principal porque tú has Ujú. viajado con una agencia de viajes, Claro. ¿no? Entonces, de reconocer el producto, de ver qué es lo que ofrece, dar una integración de, bueno, los voy a llevar a la vendimia, pero la vendimia no es nada más ir al viñedo, tomarse la foto y retirarse. Es como tú ya lo mencionas, ¿no? ¿Qué integras? Oye, sí, me va a salir 100 pesos más caro. Sí, pero como tú bien lo dices, si hay gente que paga Disney y se lleva algo emocional, se lleva algo vivencial, también aquí el producto, diversificación, no nada más ser un producto de masas, ¿no? Querétaro, digo, tenemos igual correlación con el clúster de vinos de allá, que también ojalá nos patrocine. Este, en cuestión de que ya hay experiencias, ya hay actividades, pero no hay una integración o comunicación sobre el intermediario, ¿no? Pues al final del día la gente de viajes debe de vender el producto, pero ¿qué vende? Si siempre se vende lo mismo y entre tanta competencia, el que lo da más barato es el que se suele llevar el cliente, pero lo barato, como ya lo hemos mencionado anteriormente, suele salir más caro. ¿No? Porque no lo disfrutas, porque te llevas una mala experiencia. Como tú dices, ni siquiera te dicen qué taninos o a qué sabe o los sabores que puedes degustar de la tierra, lo que absorbe la uva, la vid, porque ahorita lo que nos estás explicando, ¿no? Yo pensé que solo era el único que se estresaba, ¿no? También la uva se tiene que estresar. Entonces, ¿qué es lo que hace que una vivencia dentro de un recorrido pues sea gratificante? Ya nos comentabas la parte de Europa, ¿no? El champagne, porque aquí en México es tipo champagne, ¿no? Es otra diferencia. Ujú. Sí, bueno, a ver, partiendo de esto, aprovechando que está fresco lo del tipo champán, es que existe algo llamado la denominación de origen y únicamente el vino espumoso que se fabrica en esta región de champán puede llamarse champán. Si lo quieres hacer en España, particularmente en Barcelona, aunque sea el método champanois, aunque sea la misma uva, ahí se llama cava, por ejemplo, en España, ¿no? Que tiene su denominación de origen cava. Por aquí, pues no se puede llamar cava ni se puede llamar champán. Entonces, de hecho, cuando pruebas el Petillán, que es el vino espumoso más tradicional de Freixenet, ya patrocínenos Freixenet, dice ahí vino espumoso tipo champán. Es el mismo método. Evidentemente tiene un sabor diferente porque el terreno es diferente, pero pues digamos que el método y la tradición sigue siendo la misma. Esencialmente es cómo se hace champán. Y no tienes que ir tan lejos, lo tienes en México, lo tienes en Querétaro, lo tienes en el centro. Pero es híjole, es que la asignatura pendiente en todo esto es que
El turismo no tendría por qué ser barato si nosotros tenemos la facultad, la oportunidad, como profesionales del turismo, de saber emocionar a la gente por lo que vendemos, porque la gente no te va a comprar el transporte, no te va a comprar la entrada, te va a comprar la anécdota que vayas a generar y debemos estar preocupados o enfocados en cómo generarle anécdotas a las personas. Y no hay mejor elemento para generar anécdotas que el vino, Fernando. Todos hemos probado vino alguna vez, hemos probado algún destilado alguna vez, en nuestra juventud o nuestra entrada madurez, y siempre hay una anécdota que contar. Y en el vino siempre va a haber una anécdota. Entonces estamos dejando de lado ese papel. A ver, mm, valoremos el trabajo, valoremos las empresas, valoremos el turismo, no lo malbaratemos. Mejor preocupémonos por brindarle algo a la persona que quiere viajar que lo emocione. Y ahí sí tenemos una asignatura pendiente porque sí hay que invertirle, hay que estudiarle, hay que analizar, hay que hacer estudio de mercado. No es únicamente vamos a hacer un tour, a ver este mercado qué es lo que busca, a qué se va a enfocar. Y quienes lo hacen, Fernando, son los que mejores dividendos está llevando porque el pastel del turismo aún es muy grande. Aún es muy grande, hay mucho dinero y hay mucha gente que no sabe que está dispuesta a pagar por algo porque no hemos tenido la capacidad, ya no hacemos trabajo, parece que nos echamos y nada más queremos vender, vender, vender tours. Y cuando ya no se venden porque se convierten en algo pues aburrido para la gente, pues ya nada más le bajamos el precio para tener algo. Y ahí quiere decir que nosotros estamos fallando porque hemos dejado de ser autocríticos. ¿Por qué vendo menos? Pues porque no estás emocionando a la gente. Dedícale tiempo a la gente de la que vives a emocionarlos con esto, con algo, con algo, con algo, para que vengan. Y entonces sí, pues ya no van a comprar el más barato, sino pues van a comprar el más emocionante. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué acaba de suceder en el mundial? O sea, si me dices que aquí tenemos algo que desaprovechamos al final del día, ¿no? La gente, la diversión de la gente. Es nuestro potencial mexicano, caramba. Y no le sacamos el necesario provecho. O sea, nos reímos todos porque es muy divertido, porque es muy emocionante. Quienes fueron o quienes fuimos a los FanFest, al Ángel, pues nos emocionamos. Esas son las anécdotas que se va a llevar el turista. Terminando con este paréntesis, me encantó ver las reacciones en X de turistas y influencers ingleses que hablaron tremendamente de México. Y eso es muy importante porque no únicamente les vendimos México, le vendimos el carácter, la emoción, lo que se vive en México. Inglaterra es el principal, bueno, en general el Reino Unido es nuestro principal mercado europeo, por arriba de España, históricamente ha sido, por arriba de España, por arriba de Francia, por el que me pongas. Y eso es muy positivo, porque se va a ver reflejado seguramente, porque hablaron bien de México. Sí, así es, muy, muy interesante esta acotación. De igual forma, nos están acompañando en la transmisión en vivo. Muchísimas gracias. Ahí pueden comentar, mandarle saludos al buen maestro Víctor Alpizar. Todo lo que gusten, estamos revisando las redes sociales. De igual forma, comentar, ¿no? Hacer otro paréntesis. Una copa, mil historias. Justamente estaba platicando con Víctor la parte de por qué una copa, mil historias. Aunado a lo que acaba de comentar. Es un buen tema de énfasis de lo que es, pues, este evento internacional. No, ya podemos decir Copa Mundial. Ya se nos acabó, ahora sí, ya, Sí. si no nos cancela La la FIFA, FAFI, entonces podemos mencionarlo. Pero, ¿por qué una Copa Mil Historias aunado a lo que comentas? Pues la promoción que se dio, ¿qué te llevas de México? Y hay todavía turistas o gente de otros países todavía en México o aquellos que yo les comentaba a algunos colegas que no se les dieron la visa estadounidense y en lugar de irse a Estados Unidos, pues se quedaron a México. En México vinieron, sí hicieron el viaje, se quedaron en México y siguen aquí, ya sea en Monterrey, ya sea en Guadalajara, ya sea en Ciudad de México o en estados aledaños y están todavía disfrutando pues parte de lo que es la experiencia mundialista porque todavía siguen los fanfest, pero también disfrutando de México como experiencia y lo que dices, ¿no? La recomendación internacional. Y bueno, agradecerle justamente a Culturs, ahí me encanta mencionarlos y en esta ujú. ocasión un poco más porque ellos tienen una experiencia con los vinos, no nada más se degusta, ellos hacen pinturas con el vino. Entonces, los invito a bueno, próximamente para agencias de viajes vamos a tener un fam trip para que conozcan estas experiencias que realmente son maravillosas. No es un producto diferente a lo tradicional, no es nada más, puedes ir tomando el vino y pintando. Entonces, es algo interesante que no siempre se ve o es algo disruptivo.
BB Travel Experience, saludos a Fabi Ledesma, que también es colaboradora de este programa. Turitaxi, que ayer nos acompañó también por festejando el Día de la Gente de Viajes. Turitaxi, un transporte turístico en Ciudad de México. No nada más es taxi, también tiene otros servicios de transporte turístico, pero también los puede llevar a todas las partes de la Ciudad de México. Xolos, ayer estuvimos presentes en Xolos, te invitamos también, Vic, Gracias. que nos acompañes. Es un restaurante de degustación de cócteles de autor, la parte de los alimentos. Tiene un chef especializado que la próxima semana nos va a estar acompañando compartiéndonos el tema gastronómico de la zona de Teotihuacán. También agradecerle a Tetonali Alma Viajera, agencia de viajes, y la Asociación Mexicana de Turismo Deportivo. Y de la mano también de Cénica. Estamos en la Torre Latino, no lo había mencionado, nos encontramos aquí en la Torre Latino grabando este podcast de la mano de Cénica, que son los aliados estratégicos para acercar Haciendo del Turismo hacia ustedes desde la Ciudad de México. Y vamos a entrar aún más a detalle. Hemos hablado del vino, de casas productoras, nos has hablado de estados, pero también un tema interesante es cómo catar un vino, o más que catar, cómo combinar los alimentos, porque sabemos que se puede mezclar un alimento con un cierto tipo de vino, como cualquier, Ujú. digamos, un mezcal, un tequila, Sí, sí. pero en el tipo del vino, ¿cómo nos recomendarías hacer una degustación confortable en cuestión del tinto, del blanco, hasta del rosado hoy en día que hay? Sí, bueno, el primer paso, a ver, hay tres, digamos, elementos que hay que considerar para probar el vino. El primero es una etapa visual, vemos las características, de los elementos que son observables del vino, como el color, la densidad, eh, el brillo, etcétera. Posteriormente, pues olemos, olfateamos el vino para identificar, pues, los olores primarios, olores secundarios, y posteriormente damos un primer prueba que se llama ataque, que es donde identificamos propiedades organolépticas, es decir, combinamos en la parte del paladar, en la parte de boca, pues entra el aire por nuestra nariz, pero eso cambia también los sabores, esos olores cambian los sabores o se modifican y saben de una manera diferente en boca. Entonces, digamos que son las tres primeras etapas. Siempre se recomienda que pues se contraste el contenido del vino, de la copa, con en donde lo vas a ver. Siempre se recomienda que tengamos una servilleta blanca, un mantel blanco o algo blanco que nos permita contrastar la copa. Generalmente una copa, particularmente de vino, siempre se toma de la pierna, nunca la tomamos del globo porque lo que hacemos es mancharlo. Entonces cuando manchamos el globo o calentamos el vino con nuestras manos, pues pierde calidad, pierde propiedades organolépticas el contenido. Hay que estar conscientes de que el vino es un elemento vivo, es orgánico, está vivo y cambia el paso del tiempo. Entonces, una vez que, digamos, conocemos esto, lo primero que hay que hacer es que nos sirvan el vino y lo primero que observamos es de qué color es, qué tanto brilla, ya sea tinto, blanco, rosado, qué tanto brilla. A mayor brillo, mayor juventud del vino. Entonces, eso nos indica generalmente a mayor juventud, mayor dulzura del vino, es un vino más dulce, un vino un poquito más, no necesariamente tiene que ser opaco, siempre debe de brillar porque esto es importante, porque un mal vino se va a ver opaco como cuando haces un licuado, un agua, que se ven residuos, eso es malísimo, eso no lo vean. El vino debe ser claro, pero este nivel de claridad debe de reflejar la luz. Entonces, cuando contrastamos el vino, lo siguiente es moverlo un poco para ver algo que se forma que se llaman piernas. Estas piernas, entre más lento caigan, quiere decir que tienen una cantidad alcohólica más grande. Se dice que es un vino de más cuerpo. Entre más gordas y más lentas caen estas piernitas, pues más complejo el vino. Seguramente tiene mayor calidad, pero también tiene mayor contenido alcohólico. Y en el primer ataque, posteriormente, perdón, llevamos la copa a la nariz, nunca la nariz a la copa, y debemos de identificar, al mover la copa, los primeros aromas. Generalmente en un vino tinto lo que vamos a identificar son aromas de frutos rojos, de calle, y hay que identificarlos. Puedes identificar fresa, puedes identificar ciruela, puedes identificar algunas bayas, de manera muy general. Posteriormente, si es un vino blanco, puedes identificar sabores cítricos como naranja, limón, mandarina, inclusive puedes identificar aromas como de pera, aromas como de manzana verde.
al igual que en los vinos rosados. En el vino espumoso, de igual manera, pero a diferencia del vino blanco, que el vino espumoso no deja, es un vino blanco al final del día. En el vino espumoso lo que identificamos te va a oler como yogur la primera vez que lo pruebes, que digamos es este tema pues de las propiedades carbónicas que tiene, que se forma pues al estar tanto tiempo con el tipo de corcho que tiene. Posteriormente en la primera prueba que hacemos, pues lo intentamos mascar el vino y ahí nos vamos a identificar otras propiedades, las organolépticas, ya vamos a comprobar si lo que huele a fresa te sabe a fresa en boca o realmente es a ciruela. Y bueno, pues así, entonces... Al paso del tiempo que repetimos este ejercicio de mirar, oler, tomar, pues va a ir cambiando el vino, lo podemos en este proceso podemos ir acompañado con una plática y bueno, pues disfrutar el vino. El vino no es necesario ponernos ebrios, evidentemente te va pues, a generar un efecto porque pues, es contenido alcohólico, pero puedes disfrutar una buena copa con una buena plática y repetir este ejercicio que digamos es de lo que se trata. Eh, Posteriormente, pues una vez que tenemos identificado esto, me parece que es posible disfrutar el vino, cualquier vino mexicano. En cuanto al maridaje, pues digamos, si hay una regla básica, ¿no? Que nos han enseñado que vino tinto con carnes rojas, vino blanco con carnes blancas, pescados, sí, pero es más el sabor, yo diría vinos frescos con alimentos que te recuerden a la frescura. Por ejemplo, un vino blanco, un vino rosado, puede ir perfectamente acompañado con postres, con cítricos, con fresas también, o inclusive algo que era un sacrilegio anteriormente, mezclar vino con mole. Por eso digo, el mole también tiene propiedades. Es esto de que mencionabas hace rato de los taninos, que es el impacto alcohólico que queda en tus labios, que generalmente estos taninos están contenidos en la cáscara pues de la uva, ¿no? Cuando la pliegan. Eh, Tiene más tanino la uva tinta que la uva blanca, por eso se te queda más. Es como cuando gustas el enjuague vocal y sientes que la boca se te duerme ligeramente, pues ese es el nivel de tanicidad. Igual, a mayor tanicidad, mayor tiempo de esta sensación en boca, un vino más complejo. Pero te hablaba rápidamente del maridaje, esencialmente un vino fresco para un alimento, puede maridar o puede combinar con un alimento complejo, porque no domina uno de otro, simplemente se complementan. Por qué no pondremos vino tinto con mole? Porque el mole también es muy complejo, tiene sabores de chocolate, sabores pues ahí tenemos ajonjolí, tenemos cacahuate, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues no alcanzas a identificar un sabor propiamente porque ninguno domina, ninguno complementa. Pero cuando lo marinamos con un vino fresco, puede ser con un vino tinto, pues se complementa porque no choca con la tanicidad del mole y bueno, pues sabe bien. En resumen, eh, un vino, si es un alimento complejo, utiliza un vino ligero. Si es un vino complejo, utiliza un alimento ligero para que uno destaque y sobre todo se complementen. Esa sería una regla nueva, básica del maridaje a lo que estamos acostumbrados. He vivido engañado. Tú bien sabes que pues yo también estudié en la parte de alimentos y bebidas. Te mandé mensaje, ¿no? Que te Sí, dije, me sí, vas sí. a poner a estudiar. Pero pues más que ponerme a estudiar la parte de ahora sí quedé con el ojo cuadrado, pues yo siempre he tenido ese concepto del maridaje, Ujú, de tal vino, tal vato con tales alimentos, ya es la fecha, ¿no? Te sirven una tabla de carnes cuando ujú, vas a vivir una experiencia ujú. o cuando vas a hacer una cata y te van recomendando. Pero qué buena observación, digo, es otra forma de ver la degustación del vino. A mí el doctor me recomendó tomarme una copa de vino diaria, pero mi copa está, De litro. es de a litro, ¿no? Realmente, pues como nos lo comentan ahí Jennifer, que nos está comentando en la parte de la transmisión en vivo, es un tema muy interesante, sí, que no terminaríamos realmente porque abarca muchos temas. Y en esta característica, bueno, gran explicación para que aquellos que gusten aprender un poco más de este tema más adelante, vamos a hacer una experiencia vivencial, luego les digo dónde, cómo y con quién. Es algo que ni Víctor sabía, pero luego lo voy a invitar, él siempre Ujú. está dispuesto, pero para que lo vean, porque no es lo mismo de que ahorita nos comentes las piernas, ¿cuáles son las piernas? Las que traigo, No. o el lagrimeo, ¿no? O Ujú. cómo tomar correctamente, o cuántos grados debe de tener el vino para poder servir, porque no es lo mismo los grados de frialdad para un vino blanco, para un vino tinto, para un vino rosado.
o hasta para uno espumoso, ¿no? Y pues para ello, más adelante les invitaremos a vivir esta parte en Ciudad de México, para aquellos que estén en Ciudad de México. Este lugar todavía no ponemos fecha, pero es algo que yo les prometo que haremos para que también sepan o tengan esa, como dices, cultura del Ujú. vino. Y volviendo a retomar los temas de los destinos turísticos, nos puedes comentar cuáles son todas las regiones en México que destacan por el vino. Bueno, ya comentamos Baja California, Querétaro, pero ¿qué otros destinos nos pudieras comentar? Sí, bueno, esencialmente tenemos dos regiones, que es Valle de Guadalupe, Baja California, y la región del Bajío, que esencialmente es Querétaro. Y concentrándonos un poquito en qué hay de nuevo, bueno, estados que me parece que destacan definitivamente, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato y Coahuila de esta parte. Querétaro yo lo definiría por un turismo enológico pues digamos, el más sólido de la región, con más atractivos turísticos, con una oferta hotelera, porque eso también es importante. ¿De qué sirve ir a la ruta del vino y te animas a ir al viñedo si no hay una infraestructura turística que lo complemente? No hay caminos, no hay hoteles, hay lugares, no voy a quemarlos, pero sí hay lugares que tienen tremendos casas, una experiencia muy buena, vino muy bueno, pero pues no hay donde quedarse, entonces tienes que regresarte a uno de los sitios turísticos cercanos, porque ya no te puedes quedar ahí y digo, pierde calidad el destino. Te podría decir, te digo, de Querétaro, que me parece el más visual hoy en día en el centro del país. De ahí vamos a Aguascalientes. Y sobre todo, fíjate que hay un viñedo San Lucas ahí cerca de San Miguel de Allende, que ataca el segmento wellness. Es decir, hay spas y dentro del spa hay elementos combinados con el vino, es decir, desde mascarillas hasta tinas con vino para que te relajes y bueno, pues todo esto en la comida hay maridaje local de productos locales con el vino local. Me parece un buen ejercicio, es un hotel boutique de vino que es muy bueno ahí en San Miguel de Allende. Otra cosa que sé de San Miguel de Allende, por ejemplo, San Miguel de Allende nos quejamos que nada más es el centro de San Miguel de Allende, ¿no? Y que nada más, si tú vas, recorres el centro, la iglesia y te tomas fotos porque los lugares son increíbles para tomarse La fotos. catedral nada más. Ah, No, sí, es no, cierto, la tiene a los sí. alrededores. Y dices, ¿qué hacemos? Bueno, pues hay una oferta de viñedos alrededor y si seguimos subiendo, pues nos vamos a Aguascalientes. Por ejemplo, Aguascalientes me gustaría hablar de Valle Redondo, que insisto que se puso muy de moda en los ochentas y tenía estos vinos California que son, bueno, se les llama vinos de mesa porque esencialmente lo han utilizado para cocinar, pero eso no les quita su complejidad. Hoy, por ejemplo, hay un muy vino que todos han tomado que se vende en el Oxxo, que a veces hasta dicen, no nos reímos de él. O sea, ¿cuál es un buen vino? Un buen vino es el que te sabe rico, que disfrutas y disgusta. 4 soles, es un vinazo y que no se le está dando yo creo, el lugar que merece, porque es un buen vino, sobre todo yo lo recomendaría, es un buen vino para las personas que están iniciando en esto del vino, porque no es tan fuerte, es muy agradable en boca y digo, las características de esta uva, eh, pues de Valle Redondo, muy, muy dulce, es un vino muy dulce que lo recomiendo. Se llama 4 soles porque es un coupage, es decir, tiene hay 4 diferentes tipos de uvas, pues se llama 4 soles, pero es un vinazo, está a muy buen precio y digo, es un buen vino, es un buen vino para probarlo. De ahí, pues si nos vamos más complejos hacia el norte, es que aumenta la complejidad del vino como vamos hacia el norte. De ahí, por ejemplo, tenemos Casa Madero en Coahuila, que pues tenemos el Madero 3B, que es otro vinazo tinto. Casa Madero es, bueno, el más tradicional, por ejemplo, Sangre de Cristo, ¿no? Que todas nuestras abuelitas lo tenían ahí. Mi abuelita materna, pues descansa, le encantaba el Sangre de Cristo, porque igual es un vino dulce, es un vino riquísimo, pero es un vino de años, ¿eh? Que lo encontramos en cualquier lugar. Entonces, pues digamos que aquí el potencial hay. En el occidente, bueno, no dejemos de hablar de Hidalgo, que comienza a hacer un esfuerzo. Por ahí tiene dos viñedos el estado de Hidalgo que se están posicionando en el gusto de las personas. Está el Valle de Mezquital, que también es una región pues calurosa y que se dieron cuenta que es propicio para la producción vitivinícola. Ahí tenemos, por ejemplo, el Encanto ahí en Hidalgo, que pues es un vino que inicia
Me parece que en cuanto a estructura, evidentemente, cuando llegue un enólogo podrá generar un vino de calidad, pero bueno, en lo que llega ya se comienza a posicionar, la gente ya comienza a ir a esos vinos. Hay viñedos particulares ahí en Actopan, por ejemplo. Hay gente que decidió poner su viñedo en Actopan y se dio la vitis vinífera. Y la gente está yendo a conocerlo, es decir, igual y suena loco, pero pues ahí ya se encargarán los sommeliers de darnos coherencia a la locura, ¿no? Barbacoa con vino, por ejemplo. Barbacoa No, con no, vino. no, suena ilógico, pero no lo sé, no lo sé. Ahí, bueno, lo que sí sé es que debe haber una uva que maride, que baje la grasa en el borrego, porque al final ya no deja de ser cordero, no deja de ser borrego, y en Grecia se bebe vino para acompañar nuestro borrego, nuestro cordero, ¿no? O sea, debe de haber algo ahí interesante en cuanto a maridaje, y siempre el vino te abre una oportunidad. Digamos que Hidalgo es un estado que comienza a buscar abrir este producto, ¿no? Si bien es cierto que en términos de bebidas existe diferentes rutas del pulque, ¿no? Ahí está por el acueducto del Padre Tembelec y todo esto, y recorridos de haciendas pulqueras. Y bueno, pues es una bebida tradicional de Acapulco, está APA, ¿no? La región, digamos, la cuna del pulque en el país. Pero bueno, pues también están volteando al vino, es decir, diversifiquemos. Y si eso en turismo hay mucho dinero, hay que identificar qué de lo que tenemos puede ser agradable a qué mercado. Así es, qué bueno que tocas otros destinos, por ejemplo, Mm, Hidalgo es reciente, ¿no? Están mm, trabajando también ahí con la parte de del destilado de pulque, que es otra bebida, que como un mezcal, como un tequila, diferente proceso de destilación, pero justamente recientemente están viendo la parte de la producción de vino. Digo, no tan reciente, pero es algo que está en auge. En Chihuahua, no sé si conozcas o si sepas algo de Chihuahua, que también se está produciendo. Ahorita que hablabas de las alturas y todo ello, yo escuché, ahí sí no sabría, mm, pero si tú sabes algo al respecto, dicen que por donde está la Sierra Tarahumara o por toda esa zona se está mm, dando el vino, pero tú te mm, quedas así, ¿no? Sorprendido de por qué la tierra o cómo en esa tierra donde están ¿cómo decir? Los cañones, cerros se está produciendo. mm. Digamos, la tierra es apta por la altura, los climas. No sé si tengas ahí un dato interesante acerca de este destino. Digo, en Chihuahua también ya se está produciendo, pero también es algo que, como dices en Hidalgo, ¿no? Vieron que se dio y ahora están buscando aprovechar las tierras para hacer esta parte de los vinos. Sí, bueno, en el caso de Chihuahua, a ver, digamos que fundamentos de vitivinicultura, hay una parte en el mundo que se llama la Franja del Vino. Y en ese lugar se considera que sean los mejores vinos por la manera en que el sol llega ahí, ¿no? Por los días de sol, digamos que son los lugares donde más sol hay y combinan perfectamente con el terreno. Sin embargo, hay lugares como Chihuahua, el propio Hidalgo, que bueno, con este tema de cambio climático, no hay que perderlo, está modificando el clima está haciendo lo necesariamente pues amigable para que se generen la vitis vinífera. Evidentemente, por las propias propiedades del piso, la vitis vinífera va a ser una calidad diferente a la vitis vinífera de los lugares que están en la franja del vino por las condiciones del planeta. Sin embargo, tanto Cabal como Santa Clara, que son dos vitivinícolas muy importantes de Chihuahua, han hecho esfuerzos y lo han hecho bien. La verdad es que han aprovechado los elementos de las alturas del estado combinados con el clima. Es un clima seco. A final de Chihuahua tiene lugares donde hay un clima muy seco, muy caluroso y se está dando la vitis vinífera. Entonces, pues lo está haciendo bien Chihuahua. Ahora, eh, considerando la magnitud del estado, o sea, en cuanto a los recursos em, naturales que tiene, yo creo que es una oportunidad que tendría que estarse aprovechando. O sea, Chihuahua no es únicamente el Chepe, Chihuahua no es únicamente Ciudad Juárez y Juan Gabriel, también está el vino. Otra vez, en la medida que digamos a la gente, que no sé si lo sabía el auditorio, hay buen vino en Chihuahua y hay una tradición vitivinícola en Chihuahua, pero
agentes de viajes, personas de turismo, pues debemos decirle a la gente también, aquí está Chihuahua, viaja a Chihuahua, hay buen vino en Chihuahua, vas a disfrutarte de esto, es diferente a esto, o sea, no tiene por qué ser el mismo vino y qué feo si fuera el mismo vino en todo el país. Chihuahua tiene su historia de vinos, Coahuila tiene su historia de vinos, Querétaro tiene su historia de vinos. O sea, cuando hablamos de estas diferentes historias, pues ya no, ya comienza a ser un destino diferente. Alguna vez platicaba con Silvia Hernández, que fue secretaria de Turismo en el gobierno de Salinas, algo que decía Silvia Hernández, que de los cruceros, que si llegas a Baja California, te reciben mariachis, si vas a Puerto Vallarta, te reciben mariachis cuando llegas, si vas a Cancún, te reciben mariachis, o sea, no todo el país es mariachis, pero ahí tenemos la culpa nosotros porque pensamos que es lo único que vende y no hemos tenido la capacidad de decirle a la gente, no, a ver, aquí esto es especial de esto, aquí es especial de esto. O sea, el vino de Querétaro es el primer vino del país. Si nos vamos a Madero, Casa Madero en Coahuila, este vino es el vino que surge con la familia de Madero, la revolución y todo eso sea el vino. Y si nos vamos a Chihuahua, este vino tiene estas propiedades biológicas diferentes. O sea, cada historia hay que aprender a contar el lugar para que se pueda llegar a posicionar. Así es, digo, para aquellos que nos están viendo, también invitarles. En noviembre tenemos un fan trip nuevamente para agencias de viajes. Yo aquí vendo todo. Este, gustan conocer el vino, gustan conocer un producto diferente en Chihuahua. Tenemos un fan trip dirigido hacia Chihuahua para que conozcan más. Lo que comentaba Víctor, la parte de no nada más Chihuahua, Aguascalientes, también pasa lo mismo. Feria de San Marcos, todos conocen más Aguascalientes por la Feria de San Marcos que porque tiene vinos o por otros atractivos turísticos. Hay que diversificar el producto. Felicitamos y agradecemos, por ejemplo, a Markovich, a Marco, que es creador o parte de los creadores de la ruta del vino en Aguascalientes, porque está haciendo una buena promoción. Forma parte también de los aliados de Haciendo del Turismo y otros prestadores de servicios turísticos que nos apoyan constantemente. Agradecerles que se den el tiempo y el espacio para compartir aquí con nosotros, Víctor. Gracias por Gracias acompañarnos por en la esta invitación. ocasión. Vamos a ir cerrando esta participación. Nos gustaría que nos dieras algunas palabras del cierre del tema, algo que te gustaría compartir. Y adicionalmente, ¿dónde te podemos encontrar? Redes sociales, para que podamos informarnos un poco más. Sabemos que estás dando clases, impartiendo Ujú. clases en la Escuela Superior de Turismo, pero de manera particular, ¿cómo podemos acercarnos para tener más información de este y más temas turísticos que nos puedas ampliar? Muchas gracias, Fernando. Pues bueno, mis redes sociales, VWK Alpizar, Vic Alpizar en Instagram, Víctor Alpizar en Facebook. Y bueno, pues efectivamente ahí yo estoy en la Escuela Superior de Turismo del Politécnico, ahí entre Lindavista y Ticomán. Con mucho gusto en lo que pueda apoyar, en lo que pueda contactar para platicar de vino y del turismo, pues yo feliz con todos ustedes, con el auditorio. Y me gustaría cerrar con esta parte, ¿no? El turismo del vino nos da la oportunidad de generar emociones, experiencias y anécdotas a las personas. Contémosles estas historias que nosotros sabemos, emocionémonos, enamorémonos del vino. Ay, qué hermoso. Yo así de, vámonos por unos vinos ahorita saliendo de aquí, ¿no? Pero no, porque es miércoles. Ah, bueno, aunado de ello, ¿cuál es, digamos, entre paréntesis, cuál es la recomendación de consumo de vino? Sabemos que es una bebida alcohólica, pero digamos, ¿hay alguna recomendación de cuánto consumo puedo hacer diario? Y por ahí creo que tiene propiedades, ¿no? También te ayuda el vino en algunas cuestiones de salud. Ujú. ¿Qué nos puedes comentar ya cerrando esta Sí, parte? bueno, pues en sí el vino, digamos, tiene una cantidad, particularmente el vino tinto, tiene una cantidad importante de antioxidantes. Eh, lo recomendable, digo, porque insisto, se tiene esta cultura en Europa, ¿no? Es de una o dos copas diarias, que en Europa las haces en la comida perfectamente. Y el tema de beberlo, o sea, yo diría que cada cuerpo es diferente, cada cuerpo tiene mayor o menor resistencia al alcohol. Por encima del alcohol, yo diría que el vino es para disfrutarse con compañía, para disfrutarse con una buena plática. Una copa del vino te puede durar horas. O sea, yo recuerdo haber estado de las mejores pláticas las he pasado con vino, pero no porque me haya embriagado, sino porque el vino era el conducto para platicar, para degustar. O sea, eh, una buena copa, una copa de vino te puede durar toda la noche, siempre y cuando esté acompañado de una buena plática. Yo te recomendaría que la copa de vino la acompañaras con alguien especial para platicar,
para recordar, para generar un momento. La siguiente recomendación es que pues no hay como que un vino mejor que otros. El mejor vino es aquel vino que disfrutas y digamos que es la compañía. Sí, beber vino, pero pues todo el entorno, ¿no? Lo emocionante de beber el vino es con quién lo bebes y qué significa esa botella de vino que estás compartiendo. De acuerdo, de aquí a seguir Ujú. festejando mi cumpleaños para Sí, tomarnos otra copa de vino. No es cierto. Muchísimas gracias, Vic, por acompañarnos, por gracias. darnos esta plática, por tomar parte de tu tiempo y estar hoy con nosotros. Sabemos que has participado en distintas ocasiones con nosotros y volver a retomar, ¿no? Porque ya nos habíamos separado un poco de esta participación, pero que tomes esta participación para comunicar ante la audiencia para nosotros en el equipo de Haciendo del Turismo es gratificante. Aquellos que están estudiando turismo, no nada más en la superior, porque sé que varios de la superior de turismo nos Ujú. llegan a ver, de cualquier academia, acérquense, realmente. Yo también desconocía que en Baja California ya están brindando la educación para etnólogos. Ahora hay un sinfín de áreas de estudio para poder seguir profesionalizando, ¿no? Al final del día, algo que yo siempre he dicho es de que en este sector nunca terminas de aprender. Y eso es parte importante del sector turístico. Y para ir cerrando, agradecerles también a Val por México, agencia de viajes del Estado de México, que nos está apoyando en este programa, en este podcast, en los podcasts. A la Academia de Turismo de Michoacán, que recientemente, la semana pasada, fue el Congreso, 15º Congreso Nacional de Guías y Turismo en Michoacán, del 30 de junio al 4 de julio. Van a poder encontrar información de cómo se llevó a cabo. De igual forma, los invitamos a que se sumen el próximo año. Intra F1, una plataforma de sitios web donde ustedes pueden tener su propio sitio web profesional para poder reservar a través de ellos. Bueno, a través del sitio web, ¿no? Tal cual, que reserven a través de su sitio web los productos y servicios. Destinity Managers, DMC operadora en Ciudad de México. Agencia de viajes Mexas a bordo, que también colaboran con nosotros. Van a poder encontrar sus próximos viajes en nuestro sitio web www.haciendodelturismo.com. Y agradecerle también a Alex Cruz, que siento que también ya la conoces, ¿Mm? egresada también del Poli, nuestra madrina de honor de este podcast, ¿no? Ella estuvo en el primer podcast, el piloto, y nos sigue apoyando de la Alianza Nacional de Guías de Turistas. Agradecerles todo su apoyo. Y por qué no mencionarles nuevamente la parte de escénica. Estamos aquí en la Torre Latino desde la Ciudad de México. De enfrente nos queda Bellas Artes, justamente la Avenida Madero. En este espacio de escénica, una alianza entre Haciendo del Turismo y Escénica Producción para poder llevar a cabo todos estos episodios para ustedes. Y agradecerles a toda la audiencia, a todos nuestros invitados y decirles y recordarles que no se olviden que hoy y siempre sigamos haciendo del turismo.